lectura de Isaías. Me ha conmovido siempre que la escucho porque realmente es una invitación. Vengan a comer y a beber sin que haya una agenda escondida por parte de Dios. Como dice en inglés, no strings attached. Vengan, coman y beban. Y lo único que dice el texto de Isaías que se requiere es tener sed y hambre. Y si tienes sed y hambre, dice Isaías, Dios te va a dar agua, vino, leche y trigo. Y es curioso porque son dos grupos de alimentos diferentes. Uno es lo que comía un pueblo nómada, un pueblo que se iba buscando pastos para su ganado y era agua y leche. Eventualmente el pueblo de Dios nómada se convertirá en un pueblo agrícola y por lo tanto va a sembrar trigo y uvas. Por lo tanto va a producir vino y pan. Esa imagen de esa diferencia me habla de un pueblo que se movía siempre, un pueblo en el desierto donde Dios iba a cuidar, y un pueblo que una vez llegara a la tierra prometida, Dios también iba a seguir cuidándolos. Es un pueblo peregrino que busca a Dios, y es un pueblo que no se diferencia ni de ti ni de mí en nada. Somos hombres y mujeres hambrientos y sedientos de Dios, y somos hombres y mujeres que también somos peregrinos, somos caminantes, y a nosotros siempre Dios nos atrae, siempre Dios nos enamora, muy parecido a este texto de Isaías en esta tarde. Hay una palabra clave en esa historia, una palabra que a todo el mundo le gusta cuando la escuchan. ¿Saben cuál es, verdad? Sin pagar, es gratis. En inglés dicen, free is good. A nosotros los seres humanos nos dicen que algo es gratis, no importa, para allá vamos, para lo que sea. Hay una gran atracción en esa palabra. Y creo que Isaías con toda alevosía la lanza ahí, que la leche, el agua, el vino y el trigo son gratis. Dios no va a cobrar por el alimento que va a dar. La palabra gratis es hermosa. En inglés lo entendemos muy bien con el tema de la propina. En español es propina, pero en inglés es gratuity. No es solamente tip, T-I-P, es gratuity también, que significa yo te regalo algo, básicamente. Te doy un regalo al camarero o a la camarera. Porque gratis viene de gracia, y gracia significa don o regalo. Significa que por lo tanto lo que Dios da no es un pago, ni siquiera es algo merecido, no es un premio, ni siquiera es un derecho, simplemente es un regalo, es un don. Cuando tú me das algo a mí y yo te doy algo a ti, ¿cuál es la palabra que nos decimos mutuamente? Gracias. Y esa palabra en español, gracias, es hermosa porque significa que lo que yo estoy recibiendo de ti y lo que tú estás recibiendo de mí es un regalo. Y yo lo acepto como regalo en el momento que te digo gracias, lo recibo como don. Por eso este texto es precioso, porque Isaías, con este lenguaje de leche, de vino, de agua y de trigo, que son regalos, simplemente está hablando de cómo es Dios. Dios es regalo, Dios se autodona, Dios se entrega. Dios no es un premio para los perfectos y las perfectas. Dios es gracia, Dios es autodonación libre, que lo único que pide de ti y de mí es que tengamos sed y hambre de Dios y que nos veamos como un pueblo peregrino. El Evangelio, nos lo vemos ya en el texto más adelante, tiene uno de los relatos más conocidos, que son la multiplicación de los panes y los peces, donde con un poquito Jesús alimenta a una multitud hasta saciarse. ¿Cuántos evangelios hay? 4. ¿Saben cuántos relatos hay de los panes y los peces? 6. Por lo tanto, es un texto que se repite 2 veces en 2 evangelios. Es un texto que marcó la memoria de la iglesia primitiva. Tan marcada estaba en la memoria que lo repiten 6 veces en la edición de la creación de los textos que llamamos hoy los evangelios, que llevó un número de años hacerlo,
se repitió 6 veces esta historia. Es la única historia que se repite tanto en los 4 evangelios. ¿Por qué? Yo les voy a dar mi opinión y después la opinión de los exégetas. Yo creo que la primera razón es que este texto de la multiplicación de los panes se repite 6 veces porque es un eco de la primera lectura de Isaías que leímos en esta tarde. Jesús encarna, le da forma, de una forma extraordinaria y aún exagerada, a lo que Isaías le promete al pueblo de Dios 550 años antes de Jesús, que Dios alimentaría a su pueblo en abundancia y gratis. Segundo, es un gesto profundamente eucarístico. Si ustedes escuchan los verbos, lo van a reconocer inmediatamente. Dice el texto de Mateo que Jesús ordenó a que le trajeran los panes y los peces, los tomó, miró al cielo, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio. ¿A qué suena eso? Más Eucaristía no puede sonar. Pero es muy importante entender esto. Es una Eucaristía de multitudes, es una Eucaristía que no se limita a un espacio reducido como el de esta tarde aquí, a un grupito pequeño como el de esta tarde aquí. Lo que significa, por lo tanto, que la Eucaristía se desborda fuera de este templo. Y la Eucaristía tiene que llegar a las calles, y la Eucaristía tiene que llegar a los hambrientos que no pueden pagar, y a los enfermos que dependen, y a los maltratados y a los marginados de nuestra historia, porque cada gesto de misericordia que tú y yo hacemos por alguien, cada movimiento hacia buscar una sociedad más justa y más pacífica, son gestos profundamente eucarísticos. Yo siempre he dicho que una Eucaristía que se queda solamente a este lugar y en este espacio y que no se desborda fuera a las calles, es una Eucaristía que el que la celebra sin querer puede estar incluso cometiendo pecado. No son mis palabras, son palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Es una Eucaristía que no se transforma en misericordia, es una Eucaristía que termina siendo profundamente ególatra y se convierte en mi misa, en mi comunión, en mi oración y en mi puesto en el banco donde me siento. Si hay una palabra que no compagina con el Espíritu de Jesús, es la palabra mí. Es una palabra profundamente egocéntrica y no viene del Espíritu de Cristo. Pero los exégetas bíblicos, tanto los católicos como los protestantes, dicen lo siguiente: ¿por qué este texto se repite 6 veces y martilló tanto la memoria de los primeros cristianos judíos? Y es la siguiente. Ellos dicen que este texto presenta a Jesús lo que es el modelo de un auténtico discípulo. Jesús, en esta historia que Mateo proclamó en esta tarde, Jesús se convierte en un template de lo que debe ser un seguidor de la persona de Cristo. El ser y el actuar de un discípulo. Y aquí se explica de esta siguiente forma. Ustedes me han escuchado decir muchas veces que uno de los grandes problemas que tenemos con las Escrituras, sobre todo cuando no se conocen con cierta profundidad, son las traducciones. En inglés hay una expresión que dice lost in translation, que significa que de traducir a traducir a traducir a traducir, algo se pierde. Los evangelios fueron escritos en griego, antiguo. Se tradujeron después a la Vulgata, que fue una traducción en latín. Y después se empezaron a traducir a castellanos y a idiomas europeos de origen latino en el 1400 y pico, después la imprenta en el 1500 no sé cuánto. ¿Saben cuánto se habrá perdido en las traducciones? Y llegamos a hoy. Ustedes escucharon un texto, una palabra que dice que Jesús se llenó de compasión al ver a la multitud. La palabra en el original es una palabra en griego. Y yo me acordaba que es una palabra muy rica, pero no me acordaba cómo se decía en griego. Y aunque ustedes no lo crean, lo que hice fue llamar a un sacerdote amigo mío en Cuba, de todos los lugares del mundo,
que conoce griego y es exégeta, muchacho joven, muy buen exégeta bíblico, le dije, oye Jorge, ¿cuál es la famosa palabra en griego para compasión? Se las voy a decir porque suena riquísimo para jugar al ahorcadito y van a ganar si la juegan. Esplagnisomai. Y me dijo, ¿te acuerdas lo que es literalmente? Le digo, yo sé que tiene que ver con entrañas. El splag es entrañas, tripas. Y me dijo, el texto en griego dice literalmente que cuando Jesús vio a la multitud con hambre, las entrañas se les retorcieron. En el mundo antiguo, los sentimientos o las emociones no las localizábamos en el corazón. ¿La localizábamos dónde? En la entraña. Aquí. Aquí hay un médico amigo mío. Y saben, cuando alguien tiene un choque fuerte, cuando alguien ve algo que lo sacude, uno dice, me entró un dolor ¿dónde? En el estómago, en la boca del estómago. Cuando uno ve algo muy fuerte, las entrañas se retuercen. Y Mateo dice que eso es lo que experimentó Jesús. Esplagnisomai. Sintió algo muy profundo en su estómago. Sin ese sentir, sin esa capacidad de que se te conmuevan las entrañas cuando ves el sufrimiento de alguien, uno no puede actuar. Primero uno tiene que sentir profundamente el dolor del prójimo, al punto que dentro de ti y de mí algo se retuerce. Es después que Jesús tiene la experiencia del esplagnisomai, que sus tripas se le retorcieron, es que Jesús dice, ok, unos cuantos panes, 2 peces, tráiganmelo. Lo tomó, miró al cielo, lo bendijo, lo partió y se lo dio, pero no a la gente. ¿A quién se lo dio? A los discípulos. Fueron los discípulos los que reciben aquello que Jesús bendice y parte. Ellos son los encargados. Y por eso los exégetas dicen que esto es un modelo de acción y de una forma de ser para un discípulo y una discípula de Jesús. Tiene que sentir primero ¿qué? Compasión. Más que compasión, sino que las tripas se te revuelvan. Esplagnisomai. Tienes que sentirlo en lo más profundo. Y después tienes que actuar como Jesús. Y yo cuando escribía esto esta semana, yo dije, es curioso. Jesús actúa y los discípulos obran. Y para mí la invitación es clara y lo resumo en esto. Primero, comenzar por Isaías. Dios no es un premio, Dios no es un pago, Dios simplemente es un regalo, un don, que solamente lo puede recibir aquel que tiene hambre y sed. Segundo, una vez que buscas y encuentras el misterio de Dios, tú y yo nos tenemos que convertir en gente cuyas entrañas se les remueven cuando se encuentran con la injusticia y con el dolor y con la angustia de los demás. Y una vez que lo sentimos en nuestro propio cuerpo, entonces tenemos que actuar. La invitación es que una vez que sientes lo que estás mirando con tus ojos y lo que estás escuchando con tus oídos, después que te das el permiso de sentir, entonces lánzate. Y confía que en lo poco que puedas tener o en lo poco que puedas hacer, Dios lo tomará y lo multiplicará. Porque Dios es el que actúa y tú y yo somos lo que obramos. Yo decía anoche, cuando revisaba el texto el viernes en la noche, yo decía, ¿qué pido? Pero yo casi siempre al final de cada reflexión dice, pedir una gracia. Ya le pido al Señor que nos ayude a actuar o que nos ayude a sentir.
me decidí por pedirle al Señor que nos ayude a sentir profundamente, no en el corazón, en el estómago, el dolor del mundo. Y así entonces poder actuar.